El silencio del Hospital Santa Amelia solo era interrumpido por el zumbido monótono de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Miguel. La habitación olía a desinfectante esterilizado y las luces frías proyectaban sombras duras sobre el rostro inmóvil del niño. Paulo Montiel estaba allí, sentado en el sillón junto a la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Sus ojos, hundidos por el insomnio, se fijaron en la frágil respiración de su hijo, como si esperara que en cualquier momento simplemente despertara. Pero los médicos ya habían advertido, las posibilidades de recuperación eran mínimas. Pablo, acostumbrado a comprar soluciones a cualquier problema, ahora se enfrentaba al único obstáculo de que su dinero no podía mover. Exhaló pesadamente, pasándose una mano por su cabello gris perfectamente cortado. Afuera, el doctor Ramírez estaba hablando en voz baja con su asistente, Amelia. El empresario ya sabía lo que le dirían. Recomendaciones médicas, informes clínicos que apenas leía, propuestas de nuevas pruebas sin garantías. Siempre era lo mismo. Pero antes de que pudiera levantarse para irse, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Una muchacha delgada, con los pies descalzos y el pelo rizado y despeinado, entró como un torbellino. Sus ojos oscuros e intensos se posaron directamente en él, sin dudarlo. «Tío, sé cómo salvar a tu hijo». Paulo parpadeó sorprendido y antes de que pudiera preguntar nada, la chica se acercó a la cama de Miguel con pasos firmes, como si ya supiera qué hacer. Su presencia en el ambiente estéril y organizado del hospital parecía casi absurda, una contradicción viviente entre la suciedad de las calles y la frialdad de los equipos médicos. Colocó sus manos sobre la frente de Miguel, cerrando los ojos por un momento, como si se conectara con algo más allá del entendimiento del empresario. Los monitores que anteriormente habían estado en silencio comenzaron a emitir un sonido bajo, casi imperceptible, pero entonces apareció una línea parpadeante en la pantalla y Miguel movió un dedo. Su respiración, que antes era irregular, se hizo un poco más profunda. El susto fue instantáneo. Doctor Ramírez, que estaba en el pasillo, corrió a la habitación, seguido por Amelia. Los dos médicos, que hasta entonces habían permanecido impasibles, ahora estaban aturdidos. Doctor Ramírez miró a la niña, luego a Miguel y finalmente a Paulo, quien se quedó sin palabras. Esto no es posible», murmuró el neurólogo sin comprender lo que había sucedido. Pero la muchacha, como si fuera lo más natural del mundo, se apartó de Miguel y miró a Paulo con mirada penetrante, diciendo, ahora con más firmeza, «Sé que mejorará, pero no puede hacerlo solo. Necesito tu ayuda». «Perfecto, aquí está la continuación numerada». Paulo parpadeó sorprendido y antes de que pudiera preguntar nada, la chica se acercó a la cama de Miguel con pasos firmes, como si ya supiera qué hacer. Su presencia en el ambiente estéril y organizado del hospital parecía casi absurda, una contradicción viviente entre la suciedad de las calles y la frialdad de los equipos médicos. Colocó sus manos sobre la frente de Miguel, cerrando los ojos por un momento, como si se conectara con algo más allá del entendimiento del empresario. Los monitores que anteriormente habían estado en silencio comenzaron a emitir un sonido bajo, casi imperceptible, pero entonces apareció una línea parpadeante en la pantalla y Miguel movió un dedo. Su respiración, que antes era irregular, se hizo un poco más profunda. El susto fue instantáneo. El doctor Ramírez, que estaba en el pasillo, corrió a la habitación, seguido por Amelia. Los dos médicos, que hasta entonces habían permanecido impasibles, ahora estaban aturdidos. El doctor Ramírez miró a la niña, luego a Miguel, y finalmente a Paulo, quien se quedó sin palabras. Esto no es posible», murmuró el neurólogo sin comprender lo que había sucedido. Pero la muchacha, como si fuera lo más natural del mundo, se apartó de Miguel y miró a Paulo con mirada penetrante, diciendo, ahora con más firmeza, «Sé que mejorará, pero no puede hacerlo solo. Necesito tu ayuda».
Pablo quedó atónito. Todavía no entendía qué había pasado, pero el hecho era innegable. Miguel había dado una señal de vida. No era un milagro, pensó, sino algo inexplicable. Sus ojos se fijaron en la chica frente a él, cuya sencillez parecía tener algún tipo de poder que no podía comprender. «¿Quién eres?», preguntó, con miros en tu... La voz aún ronca, casi inseguro de si esperaba una respuesta. La niña lo miró fijamente por un momento y luego respondió con calma: «Mi nombre es Lupita y mi hermano necesita ayuda». Pablo permaneció en silencio. El peso de la situación lo golpeó de repente. Quedó atrapado entre la incredulidad y una esperanza lejana, como si la habitación del hospital hubiera sido invadida por algo que no pertenecía a ese mundo. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Y qué tiene que ver tu hermano con todo esto?», preguntó ahora más atento. Lupita miró a Miguel con una mirada suave, casi como si ya supiera la respuesta antes de que Paulo preguntara. «Mi hermano, Rafael, está muy enfermo. No sobrevivirá sin ayuda. Si lo salvamos, su hijo también se salvará. Así es como funcionan las cosas», respondió, como si estuviera explicando una verdad simple y obvia. Paulo sintió un escalofrío recorrer su columna. Quiso preguntar más, pero una parte de él quedó desconcertada por la sinceridad en los ojos de Lupita. Algo en su confianza lo conmovió profundamente, como si ella supiera algo que él aún no entendía. Respiró profundamente y trató de tomar el control de la situación. «¿Y cómo piensas salvar a mi hijo, Lupita?». La pregunta fue más dura de lo que pretendía, pero ya no sabía cómo lidiar con el peso de la duda que lo consumía. Ella no lo dudó. «Dios te sanará, pero solo si me ayudas. Tienes lo necesario para salvar a mi hermano». Lupita sacó una pequeña memoria USB de un bolso desgastado y la entregó a Paulo. Miró el objeto sin saber qué hacer con él. «Esta es la prueba. Mi hermano se está muriendo porque tú y tu hermano hicieron que nuestra familia fuera echada a la calle. Esto necesita ser arreglado». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Paulo, que siempre había usado el poder del dinero para corregir errores, no supo cómo reaccionar ante esas palabras. Ella estaba hablando de algo que él sabía muy bien, pero a lo que nunca le había dado importancia. La sensación de incomodidad era abrumadora. La realidad que acababa de revelar Lupita golpeó a Paulo de forma abrupta, como un puñetazo en el estómago. Él era muy consciente de las decisiones empresariales que había tomado a lo largo de los años, algunas de las cuales destruyeron familias sin que a él siquiera le importara, pero oírlo de la boca de una muchacha de la calle, con tanto pesar, hizo que un extraño dolor se formara en su pecho. Ella lo sabía. Lupita lo sabía todo. Ella sabía que su familia había sido sacrificada por algo que él nunca imaginó que sería una consecuencia real de sus decisiones. Y lo peor de todo es que sabía cómo solucionarlo. Lupita no esperaba que él se inclinara ante ella. Esa no era su intención. Pero al entregarle la memoria USB y hablar con tanta franqueza, había dado un paso importante. Paul, por otro lado, sentía que el peso de su propia conciencia crecía, como si la presión de todos los años de decisiones a sangre fría finalmente estuviera cayendo sobre él. ¿Qué haría ahora? ¿Protegería el imperio que tanto le había costado o intentaría, de alguna manera, enmendar lo que había hecho? La duda se apoderó de él mientras miraba la unidad flash, las palabras de Lupita resonando en su mente. Miró la memoria USB que tenía en la palma de la mano, como si fuera un objeto pequeño, pero que cargaba con el peso de toda su historia. Lo que sabía sobre la vida de Lupita y su familia le parecía lejano, como algo que le había sucedido a otra persona, en 1900, otro lugar, hace mucho tiempo. Pero ahora esas palabras invadieron su espacio y ya no podía ignorarlas. ¿Estás diciendo que yo fui responsable de esto? No pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz. Ella se limitó a mirarlo fijamente, con una mirada firme y segura, y respondió con una sencillez desconcertante: «Sí, lo eres, pero es posible corregirlo». El silencio se prolongó durante unos instantes, como si el tiempo se hubiera detenido. Lupita,
Con su mirada penetrante, parecía ver a través de Paulo, como si supiera lo que él luchaba por comprender. Para él, todo siempre había sido cuestión de control, de estar a cargo de todo. Pero ahora se enfrentaba a una situación en la que ni el dinero, ni la autoridad, ni la fuerza de su imperio podían hacer nada. No sabía qué era peor, la culpa que sentía o el hecho de que no sabía qué hacer con ella. La idea de cambiar algo tan arraigado en su vida parecía absurda, pero el sufrimiento de Lupita y la situación de Miguel no lo dejarían en paz. ¿Qué haría ahora? Paulo miró a Miguel, que seguía allí, inconsciente, pero ahora con signos visibles de vida. Ese pequeño movimiento, el cambio en los monitores, parecía imposible, y aún así, estaba sucediendo. Sintió que el vacío que siempre había llevado dentro se expandía, pero también una sensación extraña, algo así como un hueco, una posibilidad de cambio. Nunca había pensado en la redención, ni siquiera en lo que significaba hacer lo correcto. Siempre se había tratado de controlar lo que se podía controlar, pero ahora, frente a esa chica, se encontraba acorralado entre sus propias decisiones y la oportunidad de finalmente hacer algo que fuera más que simplemente acumular riqueza. Lupita, todavía callada, no presionó. Ella sabía que necesitaba tiempo para procesarlo. No se trataba de convencerlo con palabras, sino de hacerle entender que lo que pedía no era un favor, sino una necesidad mutua. Ella necesitaba que él salvara a su hermano, y de alguna manera él sabía que la respuesta estaba ahí frente a él. Pero había algo más, una voz en su cabeza que insistía en que debía elegir entre lo que sabía y lo que podía ser. El miedo a perder el control todavía estaba allí, pero por primera vez sintió que podría ser posible dejarlo ir. Paulo agarró con más fuerza la memoria USB, como si el simple acto de sostenerla pudiera brindarle la claridad que tanto necesitaba. Miró hacia la puerta, donde el doctor Ramírez y Amelia seguían en silencio, observando todo con una mezcla de incredulidad y esperanza. En el fondo, sabía que allí nadie creía realmente que Lupita tuviera el poder de curar a Miguel, pero había algo en el aire, algo que no podía ignorar. Fue una sensación extraña, casi como un último suspiro de humanidad tratando de emerger en medio del hormigón de su vida fría y calculada. La mente de Paulo era un torbellino. Los pensamientos corrían unos contra otros, pero había algo en Lupita que le hacía querer creer. Ella no estaba allí para ganar nada. No tenía ningún interés en su dinero ni en el imperio que él había pasado su vida construyendo. Ella estaba allí por una razón muy simple: salvar a su hermano y, quizás, de alguna manera, ayudar a Miguel. Miró de nuevo a la niña, tratando de comprender qué estaba pasando en esa mente joven pero decidida. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, sintiendo finalmente el peso de la pregunta. Ella le respondió con una mirada directa, y con la sencillez de un niño que solo sabe lo que tiene que hacer, le dijo: «Tienes que corregir el error que cometiste. Esto lo curará». Paulo no sabía por dónde empezar. Siempre había sabido que sus negocios, sus decisiones, afectaban vidas, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Corregir el error, como decía Lupita, no parecía cosa sencilla. Los recuerdos del pasado volvieron a inundarlo. Las decisiones a sangre fría que había tomado, la indiferencia hacia las consecuencias al perseguir sus objetivos, aquellas familias que perdieron sus hogares, la miseria que él nunca se había permitido ver de cerca, y ahora estaba frente a un espejo que reflejaba todo lo que había ignorado. La responsabilidad por lo sucedido a la familia de Lupita pesaba mucho sobre él. Lupita no lo presionó, pero su presencia parecía exigirle que tomara una decisión. Ella no estaba allí para disculparse o reconocer el hecho. Ella quería que él actuara, quería actuar, pero quedó paralizado por la enormidad de lo que significaba. Si hiciera lo que ella le pedía, estaría destruyendo un pedazo de su vida, algo que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, al mirar a Miguel, un nuevo sentimiento surgió en Paulo. El niño estaba allí, vivo, respirando con más dificultad,
y de alguna manera sabía que esta era su oportunidad de corregir algo que ya no podía ignorar. Paulo respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento, como si intentara encontrar alguna respuesta en su propio silencio. Cuando los abrió de nuevo, ya sabía lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. Miró a Lupita y en tono más bajo pero firme dijo: «Yo ayudaré a tu hermano, pero necesitaré saber exactamente qué esperas de mí». Lupita lo miró con una leve sonrisa, no de victoria, sino de algo más profundo, como si ya supiera que esa era la decisión que él tomaría. «Solo necesito que ayudes a mi familia, que el Señor revele la verdad». La verdad. La palabra parecía simple, pero su peso era inmenso. Pablo sabía que si exponía las acciones de su hermano Fernando, su imperio se derrumbaría y la vida que conocía quedaría destruida. Sin embargo, la opción de seguir adelante sin corregir el error parecía imposible. Sintió que lo invadía una mezcla de miedo y alivio. Miedo de perderlo todo, pero alivio al mirar finalmente lo único que realmente importaba: la oportunidad de redimirse, de dar algo real al mundo, incluso si eso significaba sacrificar su antigua vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. Paulo le pidió a Amelia que saliera de la habitación y, con el pendrive en la mano, se dirigió a la sala de seguridad del hospital. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la gente comenzara a cuestionar la presencia de Lupita. Mientras caminaba por los pasillos, sentía que el peso de la responsabilidad crecía con cada paso. Ya no se trataba solo de Miguel y Lupita, sino de todo lo que había hecho durante años, oculto detrás de contratos, cifras y decisiones que nunca tuvieron rostro. Sabía que exponer a su hermano, Fernando, significaría poner en riesgo su empresa y su fortuna, pero también sabía que era la única manera de que Miguel, y quizás él mismo, pudieran salvarse. Al llegar a la sala de seguridad, Paulo se sentó frente a la computadora y conectó el pendrive. La pantalla mostró documentos, imágenes y correos electrónicos que sacaron a la luz todo el sucio esquema de corrupción dentro de su empresa. Todo estaba muy bien organizado, como una red de mentiras que nunca se había molestado en investigar. Se preguntó, por un momento, cuántas otras familias se habían visto afectadas por sus decisiones sin que él siquiera lo supiera. El rostro de Lupita, tan firme, y el sufrimiento en sus ojos, hicieron que dentro de él se formara una ira silenciosa, no contra ella, sino contra sí mismo. Paulo examinó rápidamente los documentos, sintiendo que la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que necesitaba actuar, y pronto. Cada palabra que aparecía en la pantalla se sentía como una acusación directa, como un peso cada vez más pesado sobre sus hombros. Vio el nombre de Fernando en muchos de los archivos, siempre involucrado en las decisiones más cuestionables y las transacciones más turbias. El vínculo entre él y la corrupción era claro, y lo que Miguel había descubierto antes del accidente tenía aún más sentido. Su hijo, sin saberlo, había sido la clave que abrió la red de mentiras que Paulo y su hermano habían construido a lo largo de los años. El impacto de todo esto fue abrumador. No sabía si la rabia que sentía hacia Fernando era mayor que la vergüenza de haber permitido que todo eso sucediera en nombre del éxito, pero en ese momento no importaba. Estaba decidido a exponer la verdad, no solo para salvarse, sino para darle a Miguel y Lupita la oportunidad de empezar de nuevo. Paulo hizo una copia de los archivos, y antes de salir de la habitación, miró la pantalla una última vez. Allí estaba, la evidencia de todo lo que había descuidado. No había vuelta atrás. Necesitaba enfrentarse a Fernando y destruir lo que quedaba de ese imperio. Paulo regresó a la habitación de Miguel, donde Lupita seguía esperándolo con la mirada fija pero tranquila. Parecía saber que algo había cambiado, que el hombre que tenía delante estaba ahora más cerca de hacer lo correcto. Se acercó a ella y sin decir palabra, le entregó la memoria USB. «Aquí está la evidencia. Ahora voy a resolver esto», dijo con voz profunda pero decidida. Lupita miró el objeto en su mano y por
Primera vez, Paulo vio una sonrisa sincera aparecer en su rostro. No era una sonrisa de victoria, sino de gratitud, como si por primera vez sintiera que su fe estaba a punto de ser recompensada. Paulo se giró y caminó hacia la puerta del hospital, donde lo esperaba el doctor Ramírez, con expresión de sorpresa y desconfianza. Él no la miró directamente, pero sabía que ella estaba empezando a notar que él era diferente. Algo había cambiado en él. «Doctor, vamos a tener que cambiar nuestro enfoque. Con Miguel», dijo Paulo, con voz más suave pero firme. Ella lo miró sin comprender del todo lo que quería decir, pero también presentía que algo estaba a punto de suceder. Era como si la atmósfera a su alrededor hubiera cambiado. Ahora estaba más decidido que nunca a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hijo. Paulo no perdió tiempo y, con el apoyo de Amelia, organizó una reunión urgente con su abogado y algunos miembros clave de la empresa. Sabía que exponer la verdad causaría una enorme onda expansiva, pero también sabía que era la única manera de empezar de nuevo. La decisión fue difícil, pero ya no había lugar a dudas. Había actuado como si el dinero fuera la respuesta a todo, pero ahora estaba claro que lo que realmente importaba eran las vidas, la recuperación y la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras se desarrollaba la reunión, Lupita y el doctor Ramírez estaban en la habitación de Miguel, esperando ansiosamente cualquier señal de mejoría. El tiempo parecía pasar lentamente mientras Paulo afrontaba las consecuencias de su decisión, pero la fe de Lupita permaneció inquebrantable. Ella sabía que algo estaba por suceder, algo que podría salvar no solo a su hermano, sino a toda su familia. Ella oró, pidiendo fuerzas para afrontar lo que vendría, sin saber que la recuperación de Miguel, aunque lenta, ya empezaba a dar un giro positivo. El niño, antes tan distante, ahora parecía responder a su presencia de una manera casi mágica. Paulo regresó al hospital, después del encuentro, con el rostro más ligero, pero también con la sensación de que lo peor estaba por venir. Cuando entró a la habitación de Miguel, encontró a Lupita de pie junto a la cama, observando al chico con una intensidad que Paulo apenas podía comprender. Se quedó en la puerta por un momento, sintiendo el peso de sus decisiones mezclado con la ansiedad de esperar un milagro. La habitación estaba en silencio salvo el sonido de los monitores y la suave respiración de Miguel. Lupita lo miró y por primera vez, su mirada era diferente. Ya no existía la expectativa de un milagro inmediato, sino una aceptación silenciosa de que, con o sin su ayuda, el destino de Michael estaba fuera de sus manos. Ella se levantó y caminó hacia Paul, entregándole un trozo de papel con algo escrito en él. «Esta es la dirección donde está Rafael. Sabía que harías lo correcto». Paulo tomó el papel de sus manos y sus miradas se encontraron por un instante. No hubo más palabras entre ellos. Lo que había hecho para corregir sus errores ahora aparecía como el comienzo de un nuevo viaje para todos. Paulo miró el papel que tenía en las manos, la dirección de un hospital lejano, donde estaban tratando a Rafael, el hermano de Lupita. Sabía que no podía regresar, no solo para salvar a Miguel, sino para darle una oportunidad de vida a Rafael y redimirse. Decidió que, en lugar de enviar un coche de la empresa, iría él mismo. Quería estar presente en cada momento, como un padre, y no como un magnate, y sentía que eso haría toda la diferencia. Lo que nunca antes había entendido ahora estaba claro. Su humanidad no estaba ligada a su poder financiero, sino a gestos de compasión y responsabilidad. Antes de irse, se detuvo un momento junto a la cama de Miguel. El niño todavía estaba en coma, pero Paulo sintió una conexión que nunca antes había sentido. Tomó la mano de su hijo y permaneció allí, en silencio, esperando que la decisión que había tomado fuera la clave para la curación. Cualquiera que fuese lo que sucediera después, ahora estaba listo para afrontarlo. Sabía que con cada paso que daba hacia el hospital donde estaba Rafael, se alejaba de una vida que ya no tenía sentido. La redención no sería fácil, pero el comienzo del viaje estaba allí,
en el roce de una mano y en la mirada de una chica que creía en lo imposible. El viaje hasta el hospital donde estaba Rafael no fue largo, pero para Paulo, cada kilómetro parecía un año. Conducía con una tensión palpable, con la mente siempre ocupada con el peso de las últimas horas, de las decisiones que lo cambiarían todo. Con cada giro, sentía como si dejara atrás una parte de sí mismo, una parte que, al mirar atrás, ya no deseaba llevar consigo. En el camino, pensó en cuánto había descuidado lo que realmente importaba: la familia, la conexión humana, la responsabilidad de sus propias acciones. La carrera por el éxito lo había cegado ante el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Al llegar, Paulo se dirigió directamente al lugar donde estaba hospitalizado Rafael. El pequeño hospital era sencillo, nada comparado con el lujo al que estaba acostumbrado, pero eso no parecía importar. Lo que importaba era que estaba allí, frente a otro ser humano que, como Miguel, merecía la oportunidad de vivir. Entró en la habitación y vio a Rafael acostado en la cama, pálido y frágil, pero con expresión serena. El niño miró a Paulo con ojos grandes, como si lo estuviera esperando. Era una mirada llena de confianza, como si ya supiera que finalmente la ayuda había llegado. Paulo se acercó a Rafael con cautela, sintiendo la fragilidad de aquella vida que tenía ante él. El niño estaba más tranquilo de lo que había imaginado, como si, incluso en su delicado estado, sintiera que algo había cambiado en el aire. Se agachó junto a la cama, tocó la mano del chico y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del poder, sino la necesidad de ser alguien mejor. Ya no se trataba del imperio que había construido, sino de las vidas que podía ayudar a salvar. «Estarás bien», dijo Paul, aunque las palabras sonaban casi como una promesa que sabía que no podía cumplir, pero estaba dispuesto a intentarlo. Sabía que, como Miguel, Rafael merecía la oportunidad de un nuevo comienzo. El doctor Ramírez estaba junto a Paulo, observando la escena con una expresión más suave de lo habitual. Tal vez vio algo en sus ojos, algo que indicaba que, de hecho, estaba cambiando. Ella no dijo nada, pero la mirada que intercambió con él fue suficiente para que Paulo comprendiera que ese momento era diferente a todos los demás que había vivido. Los días siguientes fueron difíciles, pero la mejoría de Rafael fue paulatina, al igual que la de Miguel, que empezaba a mostrar signos de recuperación, aunque de forma lenta e incierta. Pablo no se distanció de ninguno de ellos. Pasó horas junto a la cama de Miguel, incluso cuando la doctora Ramírez dijo que no había mucho más que pudiera hacer. Pero había algo más, algo que Pablo aún no podía nombrar. Sabía que cuando miraba a su hijo, sentía algo que nunca antes había sentido: la necesidad de convertirse en una mejor persona para él, dejar atrás el pasado, o al menos aceptar sus defectos, para que de ahí en adelante sea posible algo bueno. Mientras tanto, Lupita visitaba a Rafael cada vez que podía. La mirada de gratitud en su rostro era inmensa, y Paul sintió que su presencia era un recordatorio constante de que estaba en el camino correcto. Ella había sido la clave para abrir las puertas a una nueva perspectiva, para permitirle ver que la verdadera fuerza no estaba en el control, sino en la vulnerabilidad, en la capacidad de disculparse y ofrecer amor sin esperar nada a cambio. La fundación que había decidido crear, llamada Nuevo Mañana, estaba todavía en sus etapas iniciales, pero Paulo ya sentía que estaba haciendo una diferencia en la vida de muchos niños. Fue en una mañana tranquila, cuando Paul estaba observando a Michael, que notó el verdadero cambio en sí mismo. Miguel seguía inconsciente, pero el simple hecho de estar allí, al lado de su hijo, sin prisa por irse, sin la presión de atender llamadas o resolver otro problema empresarial, le hizo comprender algo fundamental. Ya no necesitaba ser el hombre que siempre lo había controlado todo. Podría ser padre. Él podría estar presente. Podía entregarse a esos momentos, sin reservas. Ese silencio al lado de Miguel fue más sanador que cualquier intervención médica que hubiera podido imaginar. Paulo pasó las siguientes semanas visitando constantemente a Lupita y Rafael,
haciendo lo que podía para ayudar con sus costos médicos y monitoreando de cerca su recuperación. Pero ya no se trataba de donar dinero, estaba invirtiendo algo más valioso: tiempo y dedicación. Comenzó a asistir a la fundación que había creado y poco a poco sintió que su verdadera misión estaba allí: ayudar a niños que, como Lupita y Rafael, merecían una oportunidad. Sabía que no sería fácil, que el peso de su historia aún estaría con él, pero había una ligereza en su corazón que antes no existía. El cambio en él no fue solo una cuestión de actitud, sino de alma. El enfrentamiento con Fernando, que parecía inevitable en tantos momentos, finalmente se produjo. No de una manera grandiosa o dramática como Pablo pudo haber imaginado en algún momento de su vida. No hubo gritos ni amenazas, solo la dura realidad de que el imperio que él y su hermano habían construido se estaba desmoronando. Fernando, herido y humillado, intentó volver a ponerse de pie, pero ya no había espacio para él en ese mundo. Pablo sabía esto. Lo observó allí parado en la oficina de la compañía, rodeado de los papeles y contratos que habían sido su vida, y por primera vez no se sintió enojado. Solo sintió una profunda tristeza. Sabía que esta era la última vez que vería a Fernando como el hermano en quien una vez confió. No había nada más que hacer. Mientras la empresa de Paulo se desmoronaba, él se mantuvo firme junto a su familia. Miguel, aunque aún no estaba del todo recuperado, empezaba a dar claras señales de que su lucha por volver a la vida se estaba ganando, poco a poco. Rafael, por su parte, finalmente estaba ganando fuerza. Lupita nunca dejó de creer en lo que estaba por venir, y ella, con su fe inquebrantable, se convirtió en el símbolo de todo lo que Paulo ahora valoraba. Ella y Rafael representaban lo que él había perdido y lo que ahora buscaba redescubrir: la capacidad de amar sin medir, de creer sin pruebas, de vivir sin miedo al fracaso. Paulo, ahora más presente que nunca, empezó a ver de forma palpable los cambios en Miguel. El niño, aunque todavía frágil, finalmente abrió los ojos en un día tranquilo y silencioso, como si el mundo que lo rodeaba fuera el único que importaba. La primera sonrisa que Miguel esbozó, débil pero llena de significado, fue lo que Paulo siempre supo que necesitaría para finalmente sentirse completo. Comprendió en ese momento que no había milagro mayor que el simple hecho de poder mirar a su hijo y ver la vida renacer en él. Lupita y Rafael, ahora mucho más saludables, fueron constantes en la vida de Paulo. Se convirtió en parte de sus rutinas, no como un donante o un hombre de negocios, sino como alguien que compartía el mismo amor, la misma esperanza. Los adoptó formalmente y, desde ese momento, para él ya no eran simplemente niños de la calle. Eran niños, la familia que siempre había querido pero nunca supo cómo construir. Y la Fundación Nuevo Mañana, que una vez parecía un sueño lejano, ahora estaba floreciendo, demostrando que la verdadera riqueza reside en dar a los demás lo más preciado: el propio corazón. El impacto de sus acciones, aunque todavía pequeño comparado con la grandeza de su antiguo imperio, comenzó a reverberar. La Fundación Nuevo Mañana se convirtió en un refugio para niños que, como Lupita y Rafael, habían sido olvidados por la sociedad. Paul se involucró cada vez más, ya no como un magnate distante, sino como un padre presente, y un hombre que sabía que su verdadero legado sería la diferencia que hiciera en las vidas de aquellos que necesitaban ayuda. Visitaba a menudo a los niños, y la sonrisa en cada uno de sus rostros se convirtió para él en la verdadera medida del éxito. Incluso con las cicatrices de su pasado, Paulo comenzó a comprender que no necesitaba ser perfecto, sino humano. Aprendió a afrontar los errores, a disculparse y, lo más importante, a ser vulnerable. En el fondo, lo que más temía no era perder su imperio, sino perder su capacidad de amar y reconectarse con lo que realmente importaba. El hombre que una vez se enorgullecía de su frialdad, ahora sabía que su mayor fortaleza era poder sentir. A medida que pasaban los meses, la transformación de Paul se hacía cada vez más evidente.
Ya no era el hombre que vivía para el control y el poder, sino un padre que se conmovía con los pequeños avances de Miguel y que luchaba por las vidas de otros niños como si fueran las suyas. Cuando miró a Rafael y Lupita, sintió una profunda gratitud, como si sin ellos nunca hubiera encontrado el camino de regreso a lo que realmente importaba. Fueron para él el punto de inflexión, la prueba de que no es tarde para cambiar, para empezar de nuevo. En ese momento, Paul comprendió algo que nunca antes había entendido. La vida se trata de elecciones, y la elección que hizo de abrazar su humanidad y cuidar de su familia, sin importar las pérdidas y los fracasos pasados, fue la más significativa de todas. Miró a Miguel, que ahora sonreía con más frecuencia, y supo con certeza que finalmente había encontrado su propósito, no en las finanzas ni en la fama, sino en el amor, la compasión y la capacidad de redimirse. Finalmente estaba en paz. Cuando Miguel salió del hospital, con fuerzas renovadas, la felicidad de Paulo era visible. La recuperación de su hijo no fue solo física, sino emocional, y conmovió profundamente a Paul. Había pasado tanto tiempo creyendo que podía arreglarlo todo con su poder y su dinero, pero ahora sabía que lo que realmente curaba no era la medicina ni los recursos infinitos, sino el amor incondicional y la verdadera presencia. En cada pequeño paso de Miguel, Paulo veía el reflejo de su propio recorrido, un camino de redención, de aceptación de la fragilidad humana y de lucha, sin medir esfuerzos, por mejorar la vida de quienes amaba. Lupita y Rafael, ahora con una nueva perspectiva de vida, no solo ayudaron a darle a Paulo una nueva visión de lo que realmente importa, sino que también le enseñaron la importancia de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Las dificultades que enfrentaron en sus propias vidas fueron mucho mayores que cualquier desafío que alguna vez habían superado, pero nunca perdieron la esperanza. Esta fortaleza de carácter fue lo que más impactó a Paulo, la fe inquebrantable de Lupita y el espíritu resiliente de Rafael. Fueron prueba viviente de que cuando las circunstancias son crueles, la humanidad puede reconstruirse a través de los más pequeños actos de bondad y amor. La Fundación Nuevo Mañana era ahora un referente. Los niños que antes vivían en las calles tenían acceso a atención médica, alimentos, educación y, lo más importante, el apoyo emocional que tanto necesitaban. Paul ya no buscaba reconocimiento, pero sabía que el impacto que estaba generando era real. Estaba construyendo algo que no dependía de su fortuna o su poder, sino de su deseo de ser mejor, de hacer una diferencia en las vidas de los necesitados. Y mientras miraba a los niños sonriendo y jugando a su alrededor, sintió que finalmente había encontrado un propósito mayor que cualquier imperio empresarial. El hombre que una vez creyó que el éxito residía en tener todo bajo control, ahora comprendía que la verdadera grandeza provenía de ser vulnerable, de admitir que no tenía todas las respuestas, pero que estaba dispuesto a aprender. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que junto a Miguel, Lupita, Rafael y tantos otros, había encontrado su verdadera misión. Ya no se trataba de dinero ni de poder, sino de humanidad, de amor y sobre todo, de redención. Y eso, para Pablo, fue más que suficiente.